Creo que podríamos resumir los últimos años de Alianza Lima de la siguiente forma. En el 2020, deportivamente se descendió, pero en el 2021 se campeonó en la primera división del fútbol peruano. Para el 2022 se obtuvo el bicampeonato. En el 2023, bueno, en la final la luz se apagó. Y en el 2024 no se quedaron ni cerca de arruinar el centenario del rival de toda la vida. Ser hincha de Alianza Lima últimamente es vivir en una montaña rusa de emociones. Y en el 2025 la realidad no parece ser tan distinta. Son 12, sí, 12 los futbolistas que dejaron el plantel para esta temporada. Y eso que no cuento a aquellos que ya habían partido a mitad del año pasado, como Kevin Serna, Jordi Vilches, Yeriel de Santis y el propio Gabriel Costa. Así que no hay tiempo que perder. Hablemos de las salidas de Alianza Lima para el 2025. Y podríamos empezar no solo con quien creo que fue el peor fichaje de la temporada pasada para Alianza Lima, sino uno de los peores fichajes del fútbol peruano en los últimos años, Giovanni Ramos. Tal vez tú no te acuerdas de él, pero el defensa panameño llegó con el cartel de ser uno de los mejores defensas del fútbol venezolano con el Deportivo Táchira. Pero ese rendimiento jamás estuvo cerca de verse en Alianza Lima. Defensivamente nunca fue un futbolista con garantías. Y recordemos que se gastó un cupo de extranjero en él, prácticamente borrado para el torneo clausura. Un Eric Noriega prácticamente inexperto le ganó con suma facilidad el puesto a un futbolista que era seleccionado en su país. Horrible. Alguien que también se vio superado por esas expectativas fue Franco Sarabia. Recuerdo ese partido extraordinario ante Sporting Cristal, que creo que fue como hace 2 años, que hizo que se robara el corazón de más de un hincha blanquiazul. Pero de ese partido al día de hoy, lo único que recibe del hincha de Alianza es descontento. Las cosas no terminaron nada bien. En este año tuvo la oportunidad de jugar una buena cantidad de partidos y Sarabia terminó siendo un manojo de nervios en la portería, bloopers y expulsiones. Si tu portero no te da seguridad, no hay forma, se tiene que retirar del plantel. Alguien que también deja a la institución blanquiazul es Axel Moyano, también recordado por un gol en los últimos minutos en un clásico. ¿De qué año? La verdad no lo recuerdo. Pero más allá de eso, mucho más con la camiseta de Alianza Lima nunca pudo hacer. Creo que le fue bien cuando salió a préstamo en la Universidad San Martín o en Atlético Grau. En esos 2 equipos sí pudo mostrar su fútbol, pero el nivel que te pide un club como Alianza Lima simplemente no es alcanzable para todos. Pero quien sí estuvo a la altura de Alianza Lima, e incluso creo que más, por eso es que se termina yendo, es Juan Pablo Freites, quien no se va por bajo nivel, sino por un nivel sobresaliente. Y pensar que a este chico lo trajeron del fútbol chileno para hacer una opción en la defensa central, y no solo jugó de defensa central en línea de 3, sino que también jugó de lateral izquierdo, y no solo de lateral izquierdo, sino de carrilero izquierdo, siendo esta última posición en donde se desempeñó en la gran parte de la temporada. Y lo hizo bien, de hecho fue de los futbolistas que más minutos sumó para Alianza Lima en el 2024. Un portento físico realmente sobresaliente para el fútbol peruano, un futbolista con potencia, velocidad y fuerza. Es cierto, tal vez técnicamente en los últimos metros se notaba que no era un futbolista con vocación ofensiva, pero como les comenté al principio, recordemos que es defensa central y terminó realizando tareas que tal vez simplemente no le correspondían. Y cumplió. Por eso es que se va a un fútbol más competitivo, como lo es el brasileño. Y bueno, si el nombre de Freites no levanta controversias, el que sí puede llegar a hacerlo es el de Sebastián Rodríguez, el popular Bigote. Y no voy a mentir, a pesar de todo, para mí, el Bigote sigue siendo un muy buen futbolista. Es cierto, no la rompió tal vez en el fútbol peruano, no fue el mejor futbolista de Alianza Lima en la temporada, pero
Decir que tuvo una mala temporada o que es un mal futbolista es simplemente no entender siquiera un poco de lo que es este deporte. Que en la espalda luzca el número 10 no quiere decir que venga a jugar como un volante ofensivo, que coloque pases de gol a por montones y que genere ocasiones de gol en el último tercio, o que sea él mismo quien anote los goles. Rodríguez era conocido ampliamente por ser un organizador de fútbol, por ser el primer pase, por ser salida para su equipo. Por eso es que con el paso del tiempo terminó jugando de volante de contención porque le da una salida limpia a Alianza Lima. Además, recordemos que Alianza tuvo toda la temporada como fortaleza los tiros de esquina a su favor. Sebastián Rodríguez tenía una muy buena pegada en los tiros de esquina. Incluso el autogol de Andy Polo en el Monumental viene gracias a un buen centro de Rodríguez. Más de un gol de Juan Pablo Freites vino así también. Pero bueno, el hincha simplemente ya no lo quería y creo que Rodríguez lo entendió así y prefirió dar un paso al costado. Lamentablemente de esa forma no puedo defender a Adrián Arregui. Simplemente el año de Arregui fue nefasto en Alianza Lima. Casi nunca tuvo el nivel. Técnicamente muy limitado lo de Arregui. Ok, tal vez la presentación fue muy negativa. Pero a pesar de todo, yo no me atrevería a decir que Arregui es un mal futbolista. Simplemente Arregui llegó a un contexto muy complejo. Es un volante de destrucción, sí, pero incapaz de generar fútbol. Y el sistema con el cual decidió alinear la temporada pasada la gran parte del año Alianza Lima, con su 5-3-2, necesita de un pivote que tenga la capacidad para sacar al equipo del fondo con técnica, con pase limpio, con cambios de frente. No quiero hacer comparaciones porque pueden ser odiosas, pero por el bien de Alianza Lima tengo que hacerlo. El año pasado Alianza necesitaba a alguien del perfil de Rodrigo Ureña en esa posición. Por eso es que Sebastián Rodríguez, a pesar de venir como mixto, tal vez un organizador, termina retrocediendo en el campo para jugar en esa posición que le correspondía a Arregui. Entonces por momentos incluso lo querían colocar como mixto y ahí lo exponías aún más. Arregui nunca tuvo el nivel porque nunca se encontró en la formación adecuada. Vamos, estamos hablando de un futbolista que en su momento rindió en la primera división de Colombia y venía de hacerlo bien en la segunda división de Argentina. Igual después de la tan nefasta imagen dejada por Arregui, no podía continuar más. Al igual que Aldair Fuentes, un futbolista lento, sin técnica con el balón, sin gran aporte defensivo y si no lo dije aún, lento. Lo volví a repetir porque creo que es una mayor característica. Y es sorprendente porque en su momento Fuentes fue importante para Alianza Lima, ya en su lejano 2019 donde quedaron subcampeones detrás de Binacional. Fuentes era una opción de ataque interesante, sobre todo por su mayor fortaleza, el juego aéreo. Pero simplemente desde que emigró a España nunca más volvió a ser el mismo. Y con el mayor de los respetos, creo que Fuentes ya no tiene nivel para jugar en un equipo que intenta aspirar a lo que desea Alianza Lima. Ni siquiera lo que desea un equipo que quiere jugar Libertadores. Con toda la fuerza del mundo tal vez le da para un equipo que quiere jugar Copa Sudamericana. Y eso. Tal vez lo mismo podríamos decir de Cristian Neira, un futbolista que llegó de Unión Comercio de forma tal vez polémica, de último momento, y la camiseta de Alianza Lima le quedó grande a Neira. Siento que saltó demasiado rápido, pasas de uno de los peores equipos de la primera división del fútbol peruano a uno de los más competitivos como lo es Alianza Lima. ¿Pudo salir bien? Sí, claro, es posible, es fútbol, pero es muy poco probable. Además, el equipo de Alianza el año pasado requería un nivel físico sobresaliente, y no sé si Neira hubiese estado a ese nivel. Por eso es entendible su salida. Así de entendible es la salida de Cecilio Waterman, un futbolista que de seguro fue el más polémico de todos al momento de su llegada. Lo criticaban por aspectos deportivos, pero no nos vamos a venir a engañar. La mayor crítica era por su apellido. Pero a pesar de todo, Waterman no lo hizo tan mal como algunos esperaban, sobre todo en el torneo Apertura. Es cierto, se comió algunos goles increíbles. Pero un delantero malo, Waterman, tampoco diría que es. Lo que pasó con Waterman también es que sufrió aquella lesión que lo dejó fuera el resto de clausura prácticamente. Tal vez hubiera sumado más goles. Como les digo, no creo que sea malo. Simplemente no tiene el nivel Alianza Lima. Un nivel que sí pudo alcanzar Catriel Cabellos, quien para mí, con completa honestidad, fue el futbolista revelación del fútbol peruano en el 2024.
Catriel Cabellos venía para ser una opción en la volante, venía para ser, digamos, suplente entre comillas. Pero Cabellos fue de los futbolistas que más partidos jugó con la camiseta blanquiazul. Se lo ganó a punto de sacrificio en el campo. Cabellos tiene una dinámica simplemente fuera de lo común para lo que estamos acostumbrados. Se nota que no es formado en el Perú. Entiende muy bien lo que es el trabajo táctico. Tanto así que en la Libertadores fue de los mejores futbolistas de Alianza Lima. Aporta en ataque tanto con goles como con asistencias. Tiene buen regate. Y al momento de defender no es nada esquivo, apoya en la presión alta y sabe retroceder en el campo. Es un futbolista bastante completo para ser categoría 2004. Lo ideal hubiera sido que continúe, pero estaba realmente complicado. Cabellos necesita mostrarse más en la Copa Libertadores. Y en Alianza, eso no es nada seguro. Así como no era para nada seguro el renovarle contrato a Franco Sanelato, otro futbolista que desata polémica tal vez en el hincha. O quizás no, quizás la mayoría lo tiene ahora considerado como un futbolista malo, como alguien que no rinde. Y yo estoy alejado de esa forma de ver a Sanelato. Para mí, teniendo en cuenta que estamos hablando de fútbol peruano, es un buen futbolista. Tal vez no cumplió las expectativas en Alianza Lima, sobre todo en su última etapa. Pero no siempre le fue mal a Sanelato. Igual entiendo que quedó al debe y tranquilamente podríamos decir que no tiene nivel Alianza Lima, sobre todo por su aporte goleador, que ha sido casi nulo. E incluso a pesar de que jugó la última temporada en una posición que no es la suya, como lo es la de carrilero derecho. Sanelato no es carrilero, está más cerca de ser segundo delantero que carrilero, y se notó en demasía. Pero sin lugar a dudas el mayor problema con Sanelato eran las lesiones. Es entendible que no siga su camino en Alianza Lima. Y para terminar, ¿por qué no mencionar el nombre más frustrante de todos? Pablo Sabaj. Es un futbolista indescifrable. En el 2023 tuvo un arranque impresionante. Fue tan bueno que le quitó el lugar de titular a Barcos con justicia. Estamos hablando de un delantero fuerte físicamente, un delantero que no es lento, un delantero que técnicamente con el balón no es malo y que finaliza muy bien las jugadas. Entonces, si es un delantero tan bueno, ¿por qué se va de Alianza Lima por la puerta de atrás? Sabaj sufre constantemente de lesiones. En el 2023 se perdió prácticamente todo el clausura y se sintió. Y en el 2024 más de lo mismo. Se lesionó gran parte del año. Sí, cuando está en el campo suele marcar una diferencia. Pero se le tendría que esperar mucho. Además estamos hablando de un futbolista que ocupa plaza de extranjero. Y Sabaj no sé siquiera si llega al 50% de partidos en la temporada. Le renovaron para el 2024 con la confianza de que pueda culminar una temporada completa. Y falló. Falló porque no dejó de lesionarse. Y algunos hinchas lo acusan de centrarse más en su carrera como cantante. O por qué no mencionar aquella polémica en la fiesta de Zambrano donde él estuvo presente. Para mí, honestamente, Sabaj tenía todas las condiciones para ser un delantero de época en el fútbol peruano. Pero simplemente, no todo lo que brilla es oro. Y Sabaj es la fiel demostración de ello. Ok, entonces la mayoría se tenía que ir. La verdad es que sí. Freites, Rodríguez y Cabello son los únicos salvables de esta lista. Pero antes de continuar, si te está gustando el video, recuerda que siempre le puedes dar un like. Aquí hablamos de la selección peruana, de clubes como Melgar, Cristal, Alianza o Universitario, a veces de fútbol peruano en general o incluso de fútbol internacional. Si estos temas te interesan, te invito a suscribirte. Ahora sí, continuemos. Pero bueno, se fueron 12 y llegan 10. Así que hablemos de los fichajes de Alianza Lima para el 2025. Ok, tal vez empiece haciendo un poco de trampa, porque el primer nombre no es en sí un fichaje, más bien es un retorno, que de todas formas quería mencionar. Luis Navea regresa después de su cesión en Unión Comercio, y me parece que el camino que tomó Navea es el que deberían de tomar los futbolistas más jóvenes de equipos importantes del país, como lo es Alianza Lima. Lo mejor es ir a un equipo de aspiraciones mucho más bajas. Incluso Navea fue un equipo que terminó descendiendo, pero la conclusión a la que llego yo, y de seguro a la que llegó el propio Navea, es que tiene nivel para ser futbolista de primera división en el Perú, lo cual para mí dentro de todo tiene valor. Una opción en el banco joven,
con técnica y buen pase a profundidad. La pregunta ahora será si tiene el nivel para ser futbolista de Alianza Lima. Pero hablando de técnica, es momento de hablar de uno de los fichajes más polémicos de Alianza Lima para la temporada, Miguel Trauco. ¿Y qué puedo decir yo que ustedes no conozcan de Trauco? Titular indiscutible en la época de Ricardo Gareca para volver a un mundial después de 36 años. Tiene buen pase, muy buen centro, técnica para asociarse. Es prácticamente un volante organizador jugando de lateral izquierdo Miguel Trauco. Si bien perdió el puesto titular en la selección peruana de fútbol, de vez en cuando aún es considerado, porque es una posición carente en nuestro fútbol. Y tener a Trauco es simplemente ponerse por delante del resto en la liga peruana. Si bien muchos podrán decir que Trauco defensivamente es muy débil por su banda, lo cual es cierto, es necesario recordar que esto se le vio a Trauco cuando jugaba en la selección peruana y Perú enfrentaba a extremos de una calidad internacional, tranquilamente los mejores extremos del mundo. Es natural que Trauco sufra quizás allí, o cuando jugaba en el Flamengo también se le veía con carencias defensivas. Pero estamos hablando de la primera división brasileña. Y los extremos que juegan allí no los vas a ver en la primera división del fútbol peruano. Son niveles demasiado dispares. No creería que Trauco sufriría tanto al momento de defender. Tal vez el único punto donde Trauco sí puede llegar a flaquear es en el tema de la velocidad. Pero comparado a todo lo positivo que te puede dar Trauco, creo que los números son verdes a su favor. Pero hablando ahora sí de un hincha acérrimo desde su nacimiento, hay que mencionar a Jean-Pierre Archambault, un futbolista que tiene tatuado al club Alianza Lima en la piel. Para mí, Alianza Lima ha fichado al mejor futbolista de FBC Melgar en la temporada pasada. Archambault también logró ganarse un puesto en la selección peruana y con mucho trabajo y la verdad de forma muy justa. Archambault, a pesar de empezar su carrera como un volante de destrucción, hoy en día llega con un rol distinto, ya que tiene la capacidad para pisar área y anotar goles. Fue el segundo máximo goleador de Melgar la campaña pasada, solo por detrás de Bernardo Cuesta. Archambault anotó 12 goles. Para ser un futbolista quien tiene como principal misión defender y destruir, me parece que es un añadido extraordinario. Es un fichaje redondo. Sinceramente no veo por dónde pueda salir mal el fichaje de Archambault. Naturalmente, entiendo que nadie esperaría algo de técnica con el balón en los pies de Archambault, pero ojo, al momento de destruir, ser aplicado defensivamente y pisar área rival, allí las expectativas sí pueden estar al máximo. Como en su momento estuvo al máximo el cariño de la hinchada por Pablo Lavandeira, que vuelve. También viene de Melgar, pero Lavandeira, más allá de un aspecto emocional transmitido de generación a generación, tiene un título bajo la manga. Lavandeira ya sabe lo que es jugar con la camiseta de Alianza Lima, y no solo eso, sabe lo que es ser campeón. Para rematar el argumento, también sabe lo que es ser fundamental en el club de la victoria. Técnicamente sigue intacto, no nos vamos a engañar, físicamente puede haber perdido un poco el nivel, pero desde cierto aspecto, desde un posible recambio, Lavandeira aún puede seguir siendo importante, me parece. Sobre todo en los últimos metros del campo. Y ahora hago una pausa para comentarles, si no se dieron cuenta, se fueron los 6 extranjeros: Ramos, Freites, Arregui, Rodríguez, Waterman y Sabaj. Así que veremos 6 rostros nuevos de futbolistas extranjeros en Alianza Lima. Así que hablemos de Guillermo Enrique. Enrique es un lateral derecho argentino de 24 años, surgido en Gimnasia y Esgrima de la Plata, donde en su momento tuvo bastante regularidad. Por ejemplo, en el 2022, sumando más de 2000 minutos, o en el 2023, también allí tuvo regularidad. Aunque para el 2024 el panorama cambió demasiado. Y el porqué es simple: las lesiones. Las lesiones son lo que hace que Enrique deje el fútbol argentino para llegar al fútbol peruano. Enrique dejó a mitad del 2024 Gimnasia y Esgrima de la Plata para llegar a Banfield. Y aquí las cosas no cambiaron para nada. Continuó con el tema de las lesiones. Una lesión de rodilla y una lesión de hombro. Una lesión de hombro. Parece que el tema de lesiones no va a cambiar en Alianza Lima. Es conocido por su capacidad física, irónicamente, porque puede ir a chocar, porque tiene el ida y vuelta, ¿no? Futbolísticamente, si es bueno,
terminará marcando una diferencia en el fútbol peruano, porque la posición de defensa lateral derecho es simplemente muy pobre en nuestro fútbol. Así que con ser bueno ya te basta. La pregunta es si Enrique va a poder jugar, porque de nada te sirve ser bueno si vas a estar lesionado toda la temporada. Ya vimos lo que pasó con Sabaj. Y no voy a mentir, a Enrique no lo he visto jugar, pero defensivamente tengo esta jugada. Miren, pierde de forma horrible la noción de su ubicación en su propia área. No voy a decir que tengo las expectativas altas, porque les mentiría. Yo calificaría el fichaje de Enrique como una moneda al aire. La actualidad es terrible. Una realidad totalmente dispar a la del fichaje de Guillermo Vizcarra, el portero de la selección boliviana. Y cuando me ha tocado ver a Vizcarra, la verdad es que yo diría que para ser arquero de Bolivia no está nada mal. Es un portero ya con 31 años, tiene cierta experiencia y como viene a jugar entre Strongers, naturalmente está acostumbrado a disputar Copa Libertadores, lo cual le viene bien a Alianza Lima. Ahora, sí, naturalmente es un buen fichaje, para mí es un buen futbolista Vizcarra. Lo que yo quizás me pregunte es si era necesario gastar el cupo de extranjero en la portería. Porque a pesar de todo, Campos, cuando está en el campo, sigue siendo un buen portero. El problema es que él solo se consigue problemas que lo sacan del verde. Termina siendo su irresponsabilidad lo que le quitó a Campos el derecho de ser el portero titular esta temporada. Porque sí, de todo ir acorde a como son las cosas, Vizcarra va a ser el portero titular de Alianza Lima. Y quizás le pueda ir mal, porque esto es fútbol, nunca se sabe lo que va a pasar. Pero yo le tendría toda la confianza del mundo. Y miren, hablando de lesiones y hablando de confianza, es el momento de hablar de Fernando Gaibor. Para mí, es un buen futbolista. Y en teoría debería de ser un buen fichaje. Su currículum es bastante simpático. Fue un futbolista que destacó en demasía en Emelec. Sería campeón de la Copa Sudamericana, teniendo cierta participación, la verdad. Llegando en el 2023 a Barcelona. Otro equipo respetable del fútbol ecuatoriano, así que podemos decir que Gaibor jugó en Emelec, en Independiente del Valle y en Barcelona. En Barcelona jugaría 2 temporadas, la 2023 y la 2024. Si bien su nivel fue bajando con el paso del tiempo, lo cierto es que es un futbolista que llega con rodaje. Y si no lo he dicho hasta este momento, al igual que Sebastián Rodríguez es un organizador, sus estilos de juego son muy parecidos. Gaibor tiene pase limpio, buen control del balón, cambio de frente, necesita tener el balón en los pies. Y así marca una diferencia. Ahora, también es conocido que al momento de defender o al momento de desplegarse físicamente puede llegar a sufrir. Pero para el fútbol peruano, Gaibor debería de ser un buen fichaje. Recordemos que el fútbol ecuatoriano mínimamente está 2 escalones por encima del peruano. Voy a aprovechar el momento para comentarles sobre quien para mí es el mejor fichaje que hace Alianza Lima para esta temporada. Eric Castillo, un extremo ecuatoriano de 29 años que tiene un currículum bastante variado, ya que ha jugado en 3 equipos distintos del fútbol mexicano y en Ecuador ha sido reconocido sobre todo por su paso en Barcelona de Guayaquil. Si bien para la cantidad de partidos disputados en su carrera, la cantidad de goles no es la mejor, creo que allí no está su fuerte. Su fuerte lo podríamos ubicar por su capacidad física, su velocidad, su potencia, su 1 versus 1, su técnica. Es realmente atractivo para el fútbol peruano y es ese perfil que me parece encaja de maravilla en Alianza Lima. Para los más nostálgicos, creo que Castillo es esencia para Alianza Lima. Habrá que ver con el paso del tiempo si las cosas se le dan bien o no. Ahora, no puedo sacar del análisis su presente. En el 2024... la primera mitad del año jugó en Vitória, de la primera división del fútbol de Brasil, pero no tuvo muchos minutos. Para la segunda parte del año pasado jugaría en Coritiba, de la segunda de Brasil, pero jugar tal vez es un decir, fueron 99 minutos los que pudo acumular. Tendríamos que ir al 2023 para verlo tener más regularidad, jugando para Aucas del fútbol ecuatoriano. Creo que un futbolista de sus características físicas en el Perú tiene todo para marcar la diferencia. Todo está en qué tanto puedan aprovecharlo. ¿Saben a quién no le tengo mucha confianza? A Alan Cantero, un delantero argentino de 26 años que viene de jugar en Barraca Central.
de la primera división del fútbol argentino. Y viene con regularidad porque en el 2024 tuvo minutos, sumó minutos. Y en el 2023, si bien no tuvo tantos minutos, por lo menos tuvo cierta participación en la primera del fútbol argentino con el propio Barraca Central. Ya para el 2022, regresando en el tiempo, jugó en Estudiantes de Buenos Aires, donde en la segunda división anotó 4 goles. Y de allí no hay muchos datos. Es un futbolista que no tiene una carrera muy amplia, apenas llega a los 107 partidos de forma oficial. Y siendo delantero solo llega a los 10 goles y a las 7 asistencias. Números que para mí son algo preocupantes. Algunos dirán que no es un delantero central, y yo lo puedo entender, por lo que veo aquí. Para empezar, no sé en qué posición juega, creo que puede jugar en cualquier posición del ataque. Delantero, segundo delantero, volante ofensivo, extremo izquierdo, extremo derecho, en casi cualquier posición de arriba. Parece que tiene cierta técnica, ciertos movimientos interesantes que pueden liberar espacios, pero creo que a diferencia de Vizcarra, Gaibor o Castillo, que tienen cierto peso, Cantero se queda al debe. Y ya, para terminar, dejé al final al más conocido de todos los fichajes extranjeros, me parece, Pablo Cepelini. Y si tú eres un conocedor del fútbol sudamericano, su nombre te suena de algún lado, sin lugar a dudas. Cepelini es un volante ofensivo de 33 años y uruguayo. Y en pocas palabras, es un 10 clásico Cepelini, de esos que están en peligro de extinción. Con la capacidad para anotar goles, con técnica para poner pases exquisitos a tus delanteros. A diferencia, por ejemplo, de Fernando Gaibor o el Bigote Rodríguez, este hombre no es para dar salida al equipo, no va a retroceder al punto de llegar a estar en la misma línea que un defensa central. No, a este futbolista tú le tienes que llevar el balón a sus pies para que marque la diferencia. Y en Atlético Nacional y Peñarol lo saben. Y bueno, tal vez la palabra 10 clásico en el fútbol peruano pueda alertar a muchos, los entiendo, sobre todo a los hinchas de Alianza Lima, pero viendo el panorama completo, a Cepelini no le he podido encontrar escándalos serios, ¿no? No se le ven a Cepelini. Parece que ha sido un futbolista realmente profesional a lo largo de su carrera. Y el último año en Atlético Nacional, porque sí, en el 2024 jugó en Atlético Nacional, el campeón del fútbol colombiano, Cepelini sumó bastantes minutos. Si bien no fue un futbolista intocable en el 11, no fue un titular indiscutible, lo cierto es que anotó 3 goles y dio 8 asistencias. Y recordemos que estamos hablando del fútbol colombiano, un nivel superior al peruano. Si la hace allí, entre comillas, debería hacerlo aquí. Sí, sé que el fútbol no es una ciencia segura, pero vamos, es fútbol peruano. Técnicamente es perfecto para nuestra liga. Y también para un club como lo es Alianza Lima. La trayectoria la tiene, el fútbol lo tiene y también el ADN. El problema que yo encuentro es que me hace acordar al Rifle Andrade. Y sabemos que esa historia no terminó nada bien. Y venía con un ritmo parecido al del uruguayo y las lesiones lo terminaron matando en Alianza Lima. Y termina siendo eso porque en la previa también era un buen fichaje. Y con respecto ya a Cepelini, este video se está grabando justo durante la pretemporada de Alianza Lima y no ha jugado ni un minuto. Según el propio Navarro, ha dicho que es por un tema de acondicionamiento físico. Llegó sobre la hora. La verdad, eso para mí es un poco preocupante. Pero bueno, la vida está hecha para jugársela. Y yo me la juego a que Cepelini es un buen fichaje para Alianza Lima. Bueno, el video sí que quedó largo. Y esas cosas pasan cuando no tienes una dirección clara a lo que quieres proponer en el campo. No es la primera vez donde Alianza Lima se mueve tanto en un mercado de fichajes. Veremos si esta vez las cosas sí pueden salir bien. ¿De que hay plantel? Sí, claro que hay plantel. En algunas excepciones me parece Alianza puede llegar a flaquear, pero son pocas. Por ejemplo, en la defensa central cuenta con 3 muy buenos nombres, como lo son el de Zambrano, el de Garcés y el de Noriega. Pero lo que yo sí creo es que un equipo como Alianza Lima necesita de 4 defensas con cierto peso. Y este año los de Matute solo cuentan con 3. Velázquez vendría a ser la cuarta opción, pero siento que aún está lejos del nivel de los antes mencionados. Siento que Cepelini puede llegar a ser importante en este plantel, pero yo lo veo muy ubicado en la posición de volante ofensivo detrás del delantero, en lo que podría ser un clásico 4-2-3-1, pero lo curioso es que Gorosito en la pretemporada ha planteado 2 esquemas,
el 4-3-3 y el 4-4-2. Y no sé si en estas alineaciones podríamos ver al mejor Cepelini. Como les digo, el plantel tiene buenos nombres. Alianza no suele fallar allí. En donde suele fallar es en el estado físico de los futbolistas, que los contratan, sus nombres son atractivos, pero luego vienen y se lesionan con facilidad. Además de que contratan directores técnicos buenos con una idea predeterminada y traen tal vez futbolistas buenos, pero que no tienen nada que ver con la idea del director técnico. Y eso es autosabotaje. En pocas palabras, todo se va a resumir en lo que puede hacer Gorosito con este plantel, qué tanto lo puede potenciar, con qué maniobras tácticas nos puede llegar a sorprender.